texto articulado, ¿no? Como lo he venido planteando a lo largo de estas semanas, de estos días. Y en su momento yo planteé que en efecto se trataban en el artículo del 2008, en efecto se trataban de dos textos, ¿no? Que había por un lado un Lima de aquí a 100 años, por otro lado un Cusco de aquí a 100 años. Yo también planteé que sería una idea interesante que en el futuro eso se investigara con mayor profundidad para saber quién eran esos autores. Ese trabajo fue continuado por Juliana Carrillo y parte de todo ese material que ella pudo recopilar en su investigación, este es el primer texto que leímos, que es el texto intruso, Lima aquí a 100 años. Eso luego fue editado, fue incluido en la edición de Velázquez. Ahora, yo considero que es un desatino considerar que son dos novelas opuestas, novelas diferentes. Yo creo que uno no puede coexistir sin el otro. Entonces, por eso es que yo siempre hago la salvedad y hago esta acotación importante de que estamos ante un texto engarzado, un texto articulado. Por lo tanto, si extirpamos, ya sea Lima de aquí a 100 años, o ya sea Cusco de aquí a 100 años, como textos separados, si los consideramos como textos dicotómicos, entonces perdemos la esencia de este texto dialógico, ¿no? de esta novela dialógica. Entonces, mientras posiblemente algunos compañeros van a ir entrando aquí a la plataforma virtual, es un poco decir, entrar al salón de clase, vamos a decir, mientras van entrando a la plataforma virtual que tenemos, entonces vamos a aprovechar estos minutos antes de pasar al PowerPoint para recibir sus preguntas o comentarios. Por ejemplo, Alex. ¿Me escuchas bien, Alex? Alex, ¿qué tal? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas bien a mí? Porque yo te escucho lejos. Sí, te escucho bien yo. A ver, ok. Alex, ¿tienes algún comentario, alguna pregunta sobre el tema de ayer o nada por el momento? Por el momento todavía no. No, perdón, estoy viendo algo con problemas con la conexión con otros participantes. Ok, dale, perfecto. Ok, entonces a veces hay detalles técnicos, a veces hay enlaces que funcionan, otros que no funcionan. Entonces, mientras van entrando, si ustedes tienen alguna pregunta, como ya hemos hecho anteriormente, pueden escribir al chat. Tenemos un chat nosotros donde podemos escribir. Entonces, si tienen preguntas, comentarios sobre la novela, lo pueden hacer. Vamos a hacer, mientras la gente va entrando, mientras la gente va llegando, un breve recuento de lo que hasta ahora hemos dicho, ¿no? Entonces, hasta ahora Lima aquí a 100 años es un texto que ha sido comentado por ciertos críticos literarios y académicos. Por ejemplo, encontramos el trabajo de Juliana Carrillo, que se publicó entre 2010. Tenemos también el trabajo de Giancarlo Estañaro, que forma parte de lo que fue su tesis de doctorado en Tulane University. Luego la edición de Velázquez. ¿No? Velázquez, antes de esa edición del año 2014, ya había hecho algunas aproximaciones, pero muy breves, como casi un párrafo de repente. Básicamente es uno de los aportes que vienen más de la línea decimonónica, ¿no? de los campos de estudios decimonónicos del siglo XIX. Y bueno, uno de los trabajos que yo hice, que fue el trabajo de 2008, que se publicó en la revista Era Hablador. Entonces, esto fue la primera sesión. La segunda sesión, la analizamos ayer, fue más en conexión con la teoría del espacio. Principalmente utilizamos autores como Henri Lefebvre, Gilles Deleuze, Félix Guattari, y también analizamos a Raquel Rogni desde los estudios brasileños, para poder determinar cómo el espacio futurista que se está construyendo en Lima de aquí a 100 años es un espacio producido para las élites, producido con un objetivo de mantener su dominio, su poder, su hegemonía. Hoy día, básicamente lo que vamos a hacer es una lectura más cercana a Cusco de aquí a 100 años.
Personalmente, yo considero que Cusco de aquí a 100 años es literariamente mucho más rico, ofrece mucho más material en un sentido de estética, de goce de la palabra, si lo queremos decir así. También tiene una coherencia mucho más rica. Su pilar, hereje, la razón de ser de este texto de Cusco de aquí a 100 años es la crítica a Lima de aquí a 100 años. ¿No? Es como vamos a ir viendo las tensiones entre provincia y entre Lima, también una respuesta al centralismo de las élites liberales de la época. En medio de ese trasiego, en medio de esas tensiones, ese ir y venir, obviamente jerarquías raciales que se van manteniendo, ¿no? De una concepción de lo que en ese contexto podemos entender como mundo andino, también el discurso incaísta, también cómo se mantienen en Lima, volviendo luego a Lima, vamos a hacer primero la aproximación a Cusco de aquí a 100 años y después nos vamos a trasladar a Lima de nuevo. Lima mantiene estos preceptos de jerarquía racial, violencia, racismo, aún una sociedad futurista, ¿no? Donde se ha alcanzado un gran progreso económico, donde se ha logrado, el Perú se convierte en una potencia mundial, no mantiene su eurocentrismo, mantiene sus principios y sus reglas coloniales, o acuñando un término de Salazar Bondi, sigue siendo una Arcadia colonial. Entonces aquí tenemos un comentario de Fidel Eduardo Chaparro respecto a la mención del Callao. Dentro del texto se menciona que ya no es el puerto del Perú, sino Montserrat. Me llama la atención la construcción de la muralla en Lima. No sé si podría ampliar el tema de la muralla del puerto como el puerto principal del Perú. Claro, por supuesto, es un tema muy interesante cómo las calles se reconfiguran y hay una reorganización del espacio. Entonces, yo considero, podemos dar esta lectura, que los espacios de 1843 que no permitían legitimar el progreso de la modernización soñada e idealizada por las élites, entonces esos espacios son rediseñados y reconfigurados. Entonces, podemos ver que se ha arruinado, como ayer mencionábamos, se han destruido espacios que son considerados obstáculos para el progreso. Entonces, desde esa lectura podríamos decir que la ubicación geográfica del puerto del Callao no era favorable para los intereses económicos de las élites en ese contexto. Entonces, ellos prefieren que este puerto se encuentre ya no en el Callao, sino en Lima, y le cambian de nombre. Esta podría ser una posible lectura, ¿no? Ahora, por supuesto, la Lima, por supuesto, sigue siendo murallada porque el precepto de la muralla tiene que permanecer. Entonces, ahí podríamos hablar, vamos a ponerlo en diálogo con otro texto muy rico, muy interesante sobre espacio urbano, Lima, en la literatura, está de Peter Elmore, ¿no? Los muros invisibles, título genial. Entonces, Elmore no señala la fecha en la que caen las murallas, pero señala muy atinadamente que estas murallas en realidad no cayeron. Entonces, ahí yo los invitaba a un diálogo con lo que podemos llamar geografías físicas, tangibles, ¿no? Visuales, que podemos consumir o que podemos, las que podemos tener una interacción corporal. También tenemos estas geografías imaginarias, ¿no? Estas ciudades letradas que se van formando primero en nuestras mentes, en nuestras ideologías. Nosotros trazamos ese croquis y luego lo plasmamos o ejecutamos. Entonces, bajo ese sentido, en esta Lima, 1943, necesita seguir amurallada, necesita seguir protegida, pero también recordemos que esas murallas no solamente son la protección de una ciudad, ¿no? La protección de los puertos, protegernos ante los piratas, que fue la raíz, ¿no? El motivo principal, sino que también estamos, y eso es muy importante, ante una necesidad de las murallas para marcar barreras, para marcar distancias. Recordemos que toda frontera, sobre todo si lo pensamos desde el campo de estudios indígenas, ¿no? Y comenzamos a hablar de las narrativas de la frontera en Argentina. Entonces, desde esa perspectiva, entonces toda frontera va a generar esa división entre civilización y barbarie. Entonces, si las murallas continúan, como se menciona aquí Dante Villafuerte, es efectivamente
por una necesidad de mantener esas jerarquías. Por supuesto, habría que analizar eso con mucha más atención porque ayer también vimos que Arrabal, ¿no? Lo que era considerado el Arrabal, la reducción de los indios en Lima, es un espacio destruido. Entonces yo creo que ahí habría que hacer un trabajo mucho más pormenorizado, más de cartografías, de geografías, para poder analizar qué espacios han sido eliminados para poder construir esta Lima futurista, ¿no? La Lima de 1943. Entonces, hoy día, como ya les mencionaba, la primera parte la vamos a tener con la lectura de Cusco de aquí a 100 años y al final vamos a volver a Lima de aquí a 100 años, a la sexta parte. Va a ser engarce mañana, dedicarnos completamente a esta sexta parte, que es donde existe una mayor visión política, ¿no? Podríamos decir que dentro de todas las entregas de Lima de aquí a 100 años, es una de las más claramente ideologizadas y donde ya no solamente se presenta un proyecto de ciudad, sino también un proyecto de poder político muy claro. Entonces, mañana lo veremos, a partir de la noción de nociones como las de nación, de historia, también de cosmopolitismo. Entonces, vamos a hacer nuestra dinámica de siempre, ya que tenemos hasta ahora una cantidad de alumnos. Podemos ya comenzar. Entonces, lo que haremos es que yo les voy a pasar la PowerPoint. Con eso, comenzamos nuestra clase del día de hoy. Okay, tenemos aquí esta imagen. Okay. Vamos a ver. Mientras esto un rato. Entonces, recopilando, básicamente vamos a hacer un preámbulo importante de qué es lo que vamos a entender por el concepto de raza. Entonces, antes que nada, cuando se habla, y vamos a partir de raza, cuando yo voy a estar hablando de este concepto, voy a partir de lo que en la academia tanto americana y también en la academia brasileña se conoce como Racial Critical Theory. Es un campo de estudios cuyo objetivo principal es demostrar las continuidades, las permanencias y las lógicas de las clasificaciones raciales. Como muchos académicos en esa rama han discutido, esto comienza a tener una forma, sobre todo vamos a verlo eso con los autores de la colonialidad del poder, comienza a tener una forma a partir de la conquista, ¿no? Comienza a partir de eso la noción de otrificación, ¿no? De la imposición, lo que Dassel llamaría un ego conquiro, va a determinar clasificaciones. Una de esas clasificaciones, dicotómicas todas ellas, es, por ejemplo, el del tiempo, ¿no? La noción de lo que es primitivo y lo que es civilizado. Y en ese transcurso, la noción de raza, que va a cobrar una mayor coherencia a partir del siglo de las luces, comienza a ser la herramienta fundamental para legitimar conquistas, violencias, invasiones de territorios, exterminios, ¿no? Se consideran que esas razas inferiores, razas superiores, ese pensamiento nunca nos ha abandonado. Una sociedad como la peruana, por ejemplo, tenemos diversos textos que nos hablan de la permanencia de la raza. Obviamente hay que buscar esas fuentes, yo creo, en las investigaciones históricas, ¿no? Uno de los principales aportes, creo yo, al respecto es el de Alberto Flores Galindo, ¿no? Cuando habla en Buscando un Inca, de un capítulo que tiene que se llama República sin ciudadanos. Creo que ese es un texto fundamental para entender esa formación de un pensamiento racial. Cuando hablamos de formación, hablamos de un proceso que está continuamente
en progreso, es decir, que no concluye y que no ha concluido. Ahora, considerando estos factores, vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy, nuestra sesión 3. Vamos a esperar que esto avance un poco. Tenemos entonces a Cusco de aquí a 100 años. Cusco de aquí a 100 años, como ya se ha llamado, es un texto que dialoga, forma parte de este corpus que yo llamo una Lima de aquí a 100 años articulada, ¿no? Como un material narrativo, un material textual. No lo considero propiamente un texto intruso, como diría Carrillo, sino más bien un texto dialógico, ¿no? Entonces, este Cusco de aquí a 100 años está integrado por 2 cartas. El autor es un autor que se hace llamar Carlos de A. Aparecen los números del comercio que vemos aquí, en el número 1216 y 1244, ¿no? Hay una diferencia de fechas con las publicaciones de Lima, que son las que pertenecen propiamente a Portillo, pero lo interesante es ver esa tensión, ¿no? Ese ir y venir entre ambos. Una de las primeras cuestiones, que es bastante evidente con una simple lectura de Cusco de aquí a 100 años, es que se trata de una parodia. Ustedes habrán podido notar, sobre todo en la primera carta, nosotros la podemos leer como una adaptación. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que estamos ante un texto, en este caso es Cusco de aquí a 100 años, que comienza a abordar punto por punto de lo que fue la primera carta de Portillo. Entonces hay una casi mímesis de ese texto y hay un juego de adaptación textual, de apropiación textual. Obviamente, como toda parodia, el sistema es bastante claro, no es una confrontación. Podemos resumir grosso modo como que este Carlos de A no está de acuerdo, está disconforme, le parece que es un modelo errado, esa Lima futurista, entonces comienza a burlarse. Y obviamente, como toda parodia, resulta una exageración. Lo curioso, ya en un sentido de la riqueza literaria, es que esa exageración resulta ser mucho más rica para un análisis literario. Hay muchas más figuras, hay mucha más belleza incluso, ¿no? Porque la primera carta de Portillo ciertamente es una prosa trasnochada, una prosa, la de Portillo me refiero en Lima de 100 años, edulcorada. En cambio, justamente en la parodia de ese estilo edulcorado, de ese estilo trasnochado, encontramos mucha más complejidad literaria. Entonces, dentro de esta parodia, ¿no? Vamos a citar algunos pasajes de Cusco de aquí a 100 años. Por ejemplo, le dice, ¿no? Una terrible borrasca extraviado el coche aéreo en las altas regiones, por poco lo obliga a hacer escala en la luna. Se está refiriendo aquí, este autor, a una carta que le iba a llegar. Le dice, ¿no? Que de repente esta carta se iba a extraviar, que iba a llegar en un coche aéreo, que casi se pierde en la luna. Entonces, como quien dice, desde las primeras líneas, esta parodia hace que estos aspectos futuristas sean repotenciados. En otra parte, ustedes han podido leer el texto, cuando este Carlos de A va a esta pirámide que está en el Cusco, comienza a ver una serie de jeroglíficos. Entre esos jeroglíficos, lo que encuentra es una descripción de la vida Portillo. Y obviamente, en medio de esa descripción hay muchas críticas, por ejemplo, se le critica su donjuanismo, pero también se le critica físicamente, ¿no? Hay una parodia ahí, ¿no? Por ejemplo, te dice, se ve a un joven con sus largos cabellos y unos dientes sobresalientes, ¿no? Es una burla, ¿no?, al aspecto físico de Portillo. Luego tenemos, digo bien, algún resorte se habrá descompuesto en tu máquina cerebral. Esto se refiere cuando Portillo comienza a dar una información, la primera carta, en la segunda carta se comienza a contradecir, va cambiando datos,
cambiando nombres. Eso obviamente genera la reacción de Carlos de A, que se burla de él, ¿no? Y le dice una frase como esta, ¿no? Digo bien, algún resorte se habrá descompuesto en tu máquina cerebral. Ahora, todo esto que podemos entender como una parodia, podríamos también leerlo desde las diversas lecturas que tiene Bakhtin sobre la sátira, sobre la burla. Por un lado, nos ofrece, sí, un material muy rico para entender la intertextualidad, el dialogismo, la polifonía de este texto, ¿no? Esta línea de 15 años articulada. Pero yo considero que también estas parodias responden a una perspectiva de un ciudadano narrador cusqueño que quiere contraponerse a Lima, que quiere demostrar a este narrador limeño que Cusco también puede ser moderno. Ahora, eso hay que entenderlo en un contexto de rivalidades, también de cómo el mundo andino, incluso Cusco, siempre había estado en medio de estas tensiones de poder. Entonces, continuamos. Vamos a ver aquí otros ejemplos de parodia, ¿no? Por ejemplo, Cusco de aquí a 100 años, las dos citas son de Cusco de aquí a 100 años, pero nos permiten entender este sistema. Por ejemplo, este narrador, Carlos Díaz, sobre el Lima de aquí a 100 años, hace esta acotación. Pues, según tus cartas, aquellas mejoras se producen a unas pocas óperas, de las que recorriendo ligeramente el mérito, por falta de palabras me las escribes con exclamaciones, me plantas de repente por la milésima vez ante tu divina Delia. En carrera me llevas del teatro a la catedral, de allí a la calle de Liverpool, al bote, a tu hotel de París, a la calle de la Unión, en un coche aéreo solo fuera capaz de seguir. Entonces, esta es una crítica a toda esta enumeración que realiza el autor, el narrador de Lima aquí 100 años. Le dice que obviamente lo único que describe es todo este proceso de tecnologización, de modernización. No hay mayores descripciones. Obviamente también hay una burla, ¿ya? A la prosa, ¿no? Por ejemplo, le dice, por falta de palabras me las escribes con exclamaciones. Es decir, que no eres capaz de poder describir, de poder narrar. Por eso solamente exclamas y exclamas y exclamas. Y luego le dice, por milenésima vez me colocas ante tu divina Delia. Otra burla, porque en efecto, la primera parte de Lima aquí 100 años es un texto muy carente de estilo. Eso hay que dejarlo en claro. Entonces, Carlos de A se burla de estas deficiencias. Pero además, como hemos dicho, comienza unas increpaciones interesantes que quieren oponer a Lima y a Cusco a partir de diversos matices. Esto, nuevamente, como lo vamos a ir viendo, tiene que ver con la búsqueda de una reivindicación desde el mundo andino. Que obviamente Lima, desde la fundación, había siempre estado inclinada hacia, primero, una noción de república federal, que podríamos llamar mucho más descentralizada. Desafortunadamente, en el trasiego de ambiciones políticas, termina imponiéndose una búsqueda por el centralismo, es el que termina venciendo al final con Castilla, ¿no? Cuando ya pasa después de época de directorio con Vivanco, digamos, al primer gobierno de Castilla. Entonces, ese centralismo vigilado buscaba ser protegido de las élites liberales criollas. Y es ahí desde donde también podemos entender la voz de este narrador de Cusco de aquí 100 años, como una protesta, como una respuesta. Entonces, hay diversas formas en las que podemos entender esas respuestas. Por ejemplo, primero le dice, Lima, esa tu querida patria. Entonces, es muy interesante ese uso, ¿no? Tu querida patria, no necesariamente la mía. Luego
continúa diciendo, ¿no? Son pocos los progresos que han hecho los limeños en estos 100 años. Muy interesante, porque a continuación este autor le va a decir, nosotros desde Cusco hemos logrado más progresos. Y ese decir, nosotros desde Cusco, es una forma de reivindicación, nuevamente, de grupos minoritarios o grupos que necesariamente pueden haber sido elites, como lo veremos más adelante. Por ejemplo, Cusco, con Gamarra en la presidencia, fue un cenáculo de conservadores. Pero no obstante, siempre existía esta división de centro y periferia. Y esa fue la razón de temor, como ya lo hemos mencionado, de muchas élites ante el programa de la Confederación Perú-Boliviana, liderado por Santa Cruz. El temor, una emergencia, de un emerger de las provincias como fuerzas políticas soberanas que disputaran la autoridad de los limeños. Le dice en otro momento, se te veía con tu pelot gris, corte de París, único en su especie en el Perú, sus manos airosamente metidas en sus anchas bolsas, bastoncito bajo del brazo izquierdo. Esta expresión es muy rica, porque lo que nos está diciendo, obviamente, es una crítica a este dandismo. Hay una crítica a esta elegancia, a este consumismo limeño también. Por ejemplo, cuando se dice tu pelot gris, tu corte de París, bastoncito. Entonces, en medio de esas críticas es donde encontramos también una referencia a cómo, mientras Cusco, dentro de la perspectiva de este narrador, de Carlos de A, ha logrado un progreso basado en valores morales, Lima solamente ha logrado un progreso económico, un progreso superficial y que se basa en el consumo. Es otra forma de entender estas tensiones. Y finalmente se le dice, ¿no? Poco o nada te detienes en la descripción de las mejoras morales y materiales. Lejos de imitar tu ejemplo, quiero hacer un ligero bosquejo sobre los adelantamientos del Cusco. Es decir, le dice, Cusco ha logrado mejores reivindicaciones y ha logrado una modernidad mucho más válida que la que ha logrado Lima. Nuevamente encontramos esas tensiones y por eso mismo esas tensiones son lo que hace tan rico este texto engarzado, este texto articulado. Eso yo considero que es un error considerar a este texto intruso, o considerar que este texto se aleja de Lima de aquí a 100 años, porque un texto no puede leerse, no puede coexistir sin el otro. Ahora, continuamos. Entonces, hay que tener en cuenta que Cusco había sido un centro de poder de Gamarra. Aquí tenemos una cita del historiador Charles Walker, que señala lo siguiente, dice, Agustín Gamarra created a virtual fiefdom in his homeland. Es decir, que Gamarra había convertido a Cusco en su feudo de poder. Es decir, durante la Guerra de los Caudillos, como lo vamos a ver mañana mucho más detalle, con mucha más profundidad, Cusco es un espacio clave a ser conquistado, clave para poder combatir al poder limeño. Asimismo, los caudillos tenían apoyo en las provincias. Por ejemplo, como señala aquí Cecilia Méndez, campesinos y montoneros de Guanta engaged in a series of political military alliances with the national state. Es decir, las provincias significan, vamos a llamarlo así, un polisistema de poderes, donde justamente estos colectivos, indígenas, campesinos, montoneros, significan un grupo de poder que puede amenazar el sistema que las élites criollas quieren mantener. Es una cuestión muy importante. Por eso que una voz desde Cusco reclame, proteste
responda tiene que entenderse dentro de este sistema cultural, también de este sistema político, ¿no? O sea, no es una respuesta simplemente para parodiar, para burlarse, sino es una respuesta que tiene una raíz de crítica política. Y en ese sentido, como aquí se menciona, Cusco de aquí 100 años demuestra las tensiones entre los mundos andinos, las élites criollas, entre los conservadores y los liberales, ¿no? Entonces, Cusco resulta ser una pieza clave en medio de esa búsqueda de una hegemonía de la élite criolla. Ahora, ¿cuál es la posición de Carlos de A? Eso sí es importante mencionarlo. Carlos de A no es un narrador que pertenezca a un colectivo indígena, no pertenece tampoco a un colectivo que podríamos llamar de montoneros o de campesinos. Al parecer, Carlos Lea también pertenece a una élite cusqueña, como lo pertenecerían como van a pertenecer en su momento más adelante los indigenistas, ¿no? Balcácer, por ejemplo, cuando va a hablar de tempestad en los Andes y también recobra esta imagen del Inca. Cuando sucede eso, muchas veces cuando se vuelve este modelo del Inca, lo están haciendo las élites cusqueñas para reivindicar su propio poder. No necesariamente estamos hablando de sujetos o de colectivos indígenas dentro de estos contextos. Averiguar, obviamente, cuál sí fue la magnitud de esta respuesta de los sujetos campesinos, podemos leer el texto de Cecilia Méndez, La República Plebeya. Analiza principalmente el caso de Huanta como otro espacio que es clave para poder entender todas estas negociaciones de los caudillos. Ahora, Carlos de A es un autor, nuevamente, que como digo, que no está haciendo una reivindicación de la provincia, está haciendo una reivindicación de Cusco y de los valores morales de Cusco, pero no está haciendo una reivindicación de los sujetos subalternos. Para Carlos de A, en su Cusco, así como para Portillo, este Cusco futurista de 1943 no es un Cusco propiamente donde los sujetos indígenas han logrado su propia soberanía. Más bien, Cusco exotista, multicultural. Creo que, por ejemplo, en esa Lima, en un poco de ironía el asunto, esa Lima que imagina ese Cusco, perdón, que imagina este narrador Carlos de A, podría ser un Cusco donde sería posible instalar un aeropuerto como el de Chinchero, ¿no? Es decir, él está a favor también de una urbanización que genere ruinas, que genere jerarquías. Es decir, es un Cusco, como diríamos ayer, también está marcado por jerarquías propias de un espacio estriado. Aquí tenemos una pirámide, esa pirámide fue recreada por Carlos Bonifaz en su tesis de licenciatura. Muy interesante, me gusta mucho esta imagen, por eso la escogimos para el afiche del curso. Y pero este es otro ejemplo de la parodia, ¿no? Se dice que la estatua que está ahí en la cima es una estatua, Manuel Portillo, que tiene una cabeza, sino que tiene una lámpara, ¿no? Entonces hay una burla ahí de que es una lámpara porque este sujeto era muy imaginativo, muy febril, muy apasionado. Entonces ahí hay otro ejemplo de estas confrontaciones. Una vez más, quiero decirles, no solamente se trata de una parodia, de una sátira más, sino que está engarzada, está enraizada en los conflictos políticos del contexto, ¿no? Por ejemplo, no olvidemos también que está fresco, como lo dijo Estañaro en su trabajo, está muy fresco el recuerdo, el riesgo de una confederación Perú-Boliviana, ¿no? Entonces está ese riesgo de que las elites, los grupos de poder andinos, comiencen a tener un liderazgo para dirigir el país. Y eso es lo que las élites limeñas tratan de evitar y al final son las que vencen porque imponen el centralismo en Castilla, luego de todo este periodo de revoluciones caudillistas. Seguimos. Ahora, acá tenemos este discurso del incaísmo. ¿Qué entendemos por incaísmo? Incaísmo entendemos la apropiación exótica
una apropiación exotista de los símbolos incaicos. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es apelar a los discursos incaicos, los símbolos incaicos, para poder legitimar una nacionalidad en formación. Nos hace más peruanos, nos cohesiona como peruanos en estos primeros años de la República, es lo incaico andino. Obviamente, como más adelante vamos a ver con Deborah Poole, ese es un discurso que se mantiene en las primeras décadas de la República y que más o menos a partir de 1840 pierde fuerza. Y a partir de ese momento de 1840, justamente cuando Portillo está escribiendo la novela, se está buscando otro matiz, otra cara para la nación, no necesariamente sea la incaica, mucho menos la indígena. No obstante, también hay que tener en cuenta este discurso que tiene Méndez, ¿no? Y ella básicamente se centra en el análisis de Santa Cruz. Y dice, ¿no? A grandes rasgos, que Santa Cruz comienza a ser atacado. Cuando comienza a ser atacado se le considera, pues, un indio, un indígena, que no tiene ningún talento, que no tiene ninguna cualidad, que es una revista y que es un peligro para la nación. Se le contrapone, ¿no? Ese modelo caótico que representa, se contrapone al modelo idealizado del incaísmo, ¿no? Entonces se cae en esta retórica de la alabanza a los incas, como un ente de orden. Lo curioso aquí, y como lo va a demostrar Méndez en su artículo, es que los incas son aceptados en esta nación en formación, pero los indígenas de a pie, campesinos, montoneros, la plebe indígena, ellos continúan siendo ciudadanos de segunda clase, ciudadanos invisibles, ¿no? Como diría Flores Galindo. Es una cuestión que yo considero que se mantiene hasta el día de hoy en nuestras políticas nacionales, donde obviamente, como diría Charlie Hale, hay indios permitidos, son aceptados por el Estado, mientras que hay otros que son simplemente descartados. Entonces, Cecilia Méndez señala lo siguiente, dice, ¿no? El discurso anti-santacrucista, ¿no? En contra de Santa Cruz, claramente despectivo de lo indígena, buscó no obstante legitimar su autodefinido nacionalismo, que no halló contradicción en la alianza con Chile, con alusiones a la memoria de los incas. En otra cita señala, indio es pues aceptado dando paisaje, gloria lejana, sabio si es pasado y abstracto, como Manco Cápac, es bruto o estólido, impuro y vándalo si es presente como Santa Cruz. Ahora, esto es muy interesante porque en esa Lima del futuro, en ese Cusco del futuro, en ese Cusco de 1943, no hay indígenas, incas. Y obviamente se habla, eso es una de las cosas más interesantes, ¿no? Que a Estañaro le ha permitido acuñar el término de ucronía andina, que como ya vimos es bastante discutible, a partir de esta noción de una vuelta al incanato, ¿no? Entonces, en Cusco de aquí 100 años encontramos esta cita. Dice, como lo sabes, había restablecido el imperio de los incas y el actual emperador Portanqui Inca ha realizado las maravillas de las 1001 noches. El pasaje es muy rico por dos motivos. En primer lugar, obviamente se dice que se ha vuelto el incanato, ¿no? Entonces, hay una negación de un presente, ese presente donde podría, por ejemplo, estar Santa Cruz, y se ha dicho, ok, no vamos a permitir sujetos como Santa Cruz, el pensamiento de las élites criollas, no vamos a permitir sujetos como Santa Cruz, pero sí vamos a permitir volver incanato, porque obviamente eso simboliza la nación, y obviamente es un discurso retórico de inclusión falsa. Y al final, esto queda muy claro cuando se dice que estas maravillas son producidas por el Inca, son semejantes a las 1001 noches. Eso para mí significa una visión exotista de este mundo incaico. Es decir, no solamente se niegan
las presencias contemporáneas, sujetos indígenas, sino este autor, Carlos de A, se apropia y vuelve a un incaísmo que es exotista. No obstante, hay que también tener muy en claro que aquí también podemos hablar de cartografías de poder, porque los sujetos indígenas, las élites indígenas cusqueñas, no fueron subalternas, sino que también desde muy temprano buscaron sus propios medios de negociación. Entonces, vamos a mostrar aquí unas imágenes de las cuales tuve noticia gracias al libro, la lectura de Alberto Flores Galindo, donde podemos ver un incaísmo, vamos a decir, un discurso incaísta, donde la figura del Inca no es una figura exótica, no es una figura que es muy rica para entender las negociaciones políticas de esta élite cusqueña. Entonces, vamos a ver a continuación estas imágenes. Lo vamos a ver en un momento. Vamos a continuar con esta exposición. Ahora, como ya hemos dicho, en el mundo representado de Cusco de aquí a 100 años, los incas son sujetos exóticos. No existen propiamente indígenas reales o indígenas contemporáneos. Esto se debe a que las masas indígenas, donde también podemos incluir a los colectivos negros, a la plebe, como diría Spivak, a los sujetos subalternos, no tienen espacio en estas ciudades de futuro. Más bien, como yo estoy planteando, por eso yo llamo Lima de aquí a 100 años un texto de colonización, un proyecto de colonización, estos individuos han sido exterminados y se generan constantes dicotomías. Podemos entenderlo esto a partir de una figura de Quijano, una cita de Quijano. Es sin duda el momento inicial lo que desde el siglo XVII se constituye en el mito fundacional de la modernidad. La idea de un original, estado de naturaleza, el proceso de la especie y una escala de desarrollo histórico que va desde lo primitivo, lo más próximo a la naturaleza, que por supuesto incluía a los negros ante todo y luego a los indios, hasta lo más civilizado, que por supuesto era Europa, pasando por Oriente, India, China. Entonces, Lima aquí a 100 años está construida dentro de esta cartografía de poder. Por eso es de que esos grandes entes de poder en 1943 son Inglaterra y son China. Por eso es de que Lima es más moderna y es más futurista porque es más europeizada. Por lo tanto, toda esta europeización significa un rechazo de la indigenidad en ese entonces. Los sujetos indígenas no existen dentro de una Lima futurista, de un Cusco futurista, porque son, siguiendo las líneas de Quijano, serían codificados, serían clasificados como razas inferiores, razas primitivas. Este es el pensamiento de las élites criollas y el pensamiento que es defendido tanto por Portillo como Carlos de A. Luego acá tenemos esta cita de Deborah Poole, donde dice, se refiere al periodo de 1840, la década de 1840, cuando Lima de aquí a 100 años y Cusco de aquí a 100 años se están produciendo. Señala Deborah Poole. Los intelectuales y políticos de Lima elaboraron un discurso de comunidad nacional que perpetuaría, interesante aquí, perpetuaría, en lugar de reconciliar divisiones raciales y políticas que separaban a Lima y las provincias. Su apoyo histórico para su visión de la nación pusieron los ojos en las tradiciones aristocráticas del pasado colonial de Lima. Entonces, aquí se refiere nuevamente, vamos a ver lo importante que es la presencia de los estados, pregunta que hizo Alex ayer y que es un punto sobre el cual han discutido ampliamente Ángel Rama y Graciela Montaldo. Entonces, estamos ante una visión en la cual a partir de 1940 se trata de remarcar las jerarquías raciales.
donde el rostro de la nación ya no quiere ser un rostro incaico, un rostro andino, sino un rostro blanco. Y es por eso que en Lima, aquí ese año se señala eso, el éxito de la modernización es posible la llegada de los extranjeros, que implica obviamente un proceso de blanquitud. Eso es de que Lima es tan exitosa desde la perspectiva de Portillo, porque se ha blanqueado. Y de la misma manera, Cusco resulta ser un espacio tan moderno porque se privilegia, ¿no? Se dice Inca sí, indios no, parafraseando a Cecilia Méndez. Entonces, a eso me refiero, este pensamiento racial, esas políticas raciales propias de la época que atraviesan el texto. El texto, nuevamente siguiendo Deleuze, es una máquina textual que está atravesada por flujos, y uno de esos flujos es el pensamiento racial de la época. Entonces, tenemos que entender Lima aquí a 100 años, como ayer también lo dijimos, dentro de un contexto global de colonialidad de poder. Vamos a continuar. Aquí están las imágenes que yo les estaba comentando, donde más bien estamos viendo a sujetos incaicos. Esta es una pintura que fue hecha por Marcos Chillitupa en 1837 y es mencionada por Alberto Flores Galindo, ¿no? Como vemos aquí, lo interesante es la imagen de los incas que tienen estas plumas, pero adviértase que esas plumas tienen el color de la bandera nacional, ¿no? Son rojas y blancas. Y adviértase luego que parece una evolución, donde el sucesor de los incas va a ser San Martín, ¿no? San Martín es este sujeto que está con el caballo. Entonces, vemos ahí, aquí, ¿no? Un discurso de inferioridad, ¿no? Un discurso de subalternización de este pintor, de Marcos Chillitupa, sino vemos una forma de negociación. La nobleza incaica quiere negociar con los republicanos, ¿no? Con los autores de la independencia, se reconocen dentro de un proyecto nacional para poder mantener sus privilegios. Entonces, eso está en el entramado de Cusco de aquí a 100 años también, ¿no? Esa búsqueda de negociación de un mundo andino que trata de insertarse, trata de responder, de negociar, de interactuar con los grupos hegemónicos en este contexto. Ahora, una cuestión que es interesante es que obviamente ese mundo incaico que representa Carlos de A es un mundo exotista, como lo vamos a ver en unos momentos. Una de las imágenes que a mí me pareció muy interesante para poder entender esta visión de una nobleza incaica, de un mundo andino, que no está vencido, sino que más bien contesta, negocia, interactúa, es este cuadro que les voy a mostrar a continuación. Ustedes pueden ver aquí, en realidad es un solo cuadro, yo he extraído una parte. Este cuadro fue pintado en 1825 por el pintor cusqueño Santiago Suárez. Entonces, este cuadro es muy rico para analizar, no tenemos todo el tiempo para hacer una lectura visual, pero lo que podemos ver aquí es, sobre todo, vamos al lado donde vemos a los incas, ¿no? Vemos ahí Coricancha, es el Coricancha, los incas, ¿no? Están en una posición inferior, pero que al mismo tiempo parecen ceder, parecen dar lugar, parecen abrir espacio al libertador, y este libertador que está aquí es Simón Bolívar. A su costado están Sucre y a su costado están Miller. Entonces, este es otro ejemplo de cómo los sujetos cusqueños, en este caso este pintor cusqueño, está creando un discurso en el cual los incas no son sujetos inferiores, sino son sujetos que están en negociación. Y aquí la negociación, obviamente, es poder interactuar, así como que negociaron con San Martín, ahora negocian con Bolívar, para poder insertarse dentro de este proyecto nacional. Por supuesto, es una perspectiva, también puede
ser entendida a partir de una dicotomía, porque como hemos visto en todos los casos, esta teleología, este objetivo final, sería, en efecto, la gran nación peruana, ¿no? San Martín y Bolívar, ¿no? Ese es el punto de modernidad que los incas quisieran alcanzar. Esto es, obviamente, desde la perspectiva de estos autores. Estas dos imágenes yo creo que también son interesantes para poder darnos cuenta, para poder percatarnos de esas interacciones que han existido constantemente entre Cusco y Lima, entre Cusco y grupos hegemónicos de la nación. Es decir, no estamos propiamente ante sujetos subalternos, esa lectura errónea, sino sujetos que inventan su propia creatividad. Lo mismo podemos decir con Carlos de A. Es cierto, Carlos de A, como lo dijimos, y eso tiene que quedar muy claro, no es un indígena, no es un campesino, forma parte de una élite cusqueña, está criticando este centralismo limeño. Entonces, podemos ver que la figura, los símbolos incaicos, también han sido figuras para protesta política, para negociaciones, resistencias políticas. No obstante, en Cusco de aquí a 100 años es otra imagen que vemos de este mundo incaico. Es un Cusco exotista. Entonces, a eso es a lo que yo llamo traducciones exóticas o etnocéntricas. Uno de los campos de mi especialidad es la teoría de la traducción. Entonces, para esto yo les propongo leer, revisar dos textos. Acá tengo una fotocopia que es traducir a otro. Un texto del autor Ovidi Carbonell y Cortés. También les aconsejo revisar este texto de este autor, Antoine Berman. Antoine Berman tiene muchos otros textos, este sobre Jacques Amyot, autor francés, donde hace todo un análisis bastante amplio de la figura del traductor, cómo se va modificando, pero no es en este texto, sino en otro, donde él analiza la traducción del romanticismo alemán. Ese texto, Antoine Berman va a proponer esta noción de traducción etnocéntrica, mientras que el texto de traducción exótica parte de Ovidi Carbonell. Ahora, cuando yo estoy hablando de traducción, no estoy hablando de una traducción lingüística, estoy hablando de una traducción cultural, más en diálogo con autores antropólogos como Eduardo Viveiros de Castro, Marisol de la Cadena, Lal Assad o Homi Bhabha. Entonces, son traducciones de cultura. ¿Cómo este Carlos de A está traduciendo este Cusco donde se ha restaurado Incanato? Obviamente, mi hipótesis es que se trata de una visión exótica, una especie de orientalismo a los Aid, etnocéntrica, es decir, que no ve en realidad la otredad, en realidad no se acerca al otro, sino que habla desde su propio mundo y desde su propia cultura. Y aquí podemos identificar que este narrador pertenece a una cultura letrada, es un intelectual, posiblemente es un liberal también, que pertenece a una élite cusqueña. Entonces, aquí comienzan comparaciones que nos demuestran estas hipótesis. Una parte en la que dice, ¿no? En Cusco, ¿no? Él encuentra, dice, una población rica, industriosa, parecida a un enjambre de ovejas, cosechaba un tiempo los dones de Baco y Ceres. Esto me interesa mucho, la comparación con Baco y Ceres. Es decir, este Carlos de A, este narrador, es incapaz de poder entender un trabajo comunitario, de repente puede ser una especie de minga la que él está viendo, y es incapaz de entenderlo desde sus propios conceptos indígenas andinos, y hace esta comparación de Baco y Ceres. Esta comparación es lo que se llama una familiarización, lo cual demostraría que en este contexto los peruanos, los lectores de esta novela, de este texto, están más familiarizados con Baco y Ceres y la literatura griega que con las culturas indígenas.
Lo mismo sucede en otro pasaje, donde dice, todo en orden egipcio y chino, 1000 veces superior a tu griego. Otras referencias, orden egipcio y chino, que retoman esta visión de un Cusco maravilloso, de un Cusco exotista, que obviamente yo considero que este narrador, en un sentido literario, utiliza estos temas para poder competir con la visión futurista de Carlos Dea. Es decir, si Carlos Dea se acerca a lo que se ha llamado tópicos de ciencia ficción, entonces Carlos Dea y el Cusco se acercaría a una visión exótica de culturas orientales, ¿no? En egipcio y chino. En todo caso, Incanato es reducido a estos referentes, ¿no? A Baco, a Ceres, a lo egipcio, a lo chino. En otro momento se dice, el actual emperador por tanto nunca ha realizado las maravillas de las 1001 noches. Referencia que hacía antes. Nuevamente, un modelo orientalista. Aquí las 1001 noches, como sabemos, han demostrado los traductores dedicados al tema, las traducciones de Barton, por ejemplo, de las que tanto hablaba Borges, son modelos de colonización. Entonces, aquí, este incanato que se está recuperando no es un incanato como vimos en los cuadros anteriores de negociación, de resistencia, sino es un incanato imaginado por un intelectual, letrado, de una élite liberal, que es este Carlos Dea. Entonces, las culturas indígenas, específicamente el incanato del que se habla, es un proceso de exotización que marca además jerarquías, ¿no? Porque mientras existe un orden, podemos decir europeo, aquí este Carlos ya trata de proponer más bien un orden más ligado con lo oriental, ¿no? Eso habla de lo egipcio, de las 1001 noches, de Baco y Ceres, ¿no? Entonces es como Cusco sería un Cusco mítico, ¿no? Un Cusco así, vamos a llamarlo, mágico. Eso obviamente significa caer en tópicos y en estereotipos de colonización. Luego se dice, son muchos, mi amigo, los capitalistas en esta ciudad. La fortuna de 4 de ellos puede competir con el afamado judío Osegir. Es decir, este Cusco, además es un Cusco capitalista, ¿no? Donde obviamente no podemos hablar de un capitalismo desde la perspectiva de las culturas indígenas y su perspectiva económica y sus búsquedas de negociación, sino es un capitalismo impuesto por las élites regionales. Y habría que recordar Arguedas, ¿no? Y esta estratificación que llamó de señores e indios, ¿no? Luego tenemos muchos colegios para la juventud de ambos sexos. La educación se ha esparcido. Posiblemente esta educación que se esparce en este Cusco de 1943 ha significado la aculturación de muchas culturas indígenas, o en todo caso, la negación de cualquier oralidad o de conocimientos ancestrales. Entonces yo considero, volvemos a una hipótesis un poco arriesgada, este Carlos Dea, que está en la novela, este narrador, que podría ser una visión de los hacendados, ¿no? De los hacendados que aparecen en las novelas, los hacendados que aparecen en todas las sangres, ¿no? Abiertos a la modernidad, abiertos al progreso, que no obstante continúan manteniendo rígidas jerarquías raciales. Luego de esta visión de Cusco, vamos ahora a detenernos, vamos a volver a la escena de Lima, la última parte, donde luego una visión futurista, luego de una extrapolación temporal, se retoma un sabor local, se retoma una visión propia del costumbrismo criollo. Ahora, este capítulo, esta parte, esta última entrega, a mí me parece muy rica porque demuestra la continuidad de principios coloniales en el futuro. Entonces, uno de esos elementos donde se mantienen claramente las jerarquías raciales en el espacio
es cuando se refieren a los sirvientes de la casa, de la familia de este viejo, ¿no? De este viejo que educa a Arturo, que lo instruye en la historia del Perú, es una familia. Un día lo invita a pasear, van a Mancaes, obviamente la escena costumbrista resulta ser, como toda escena costumbrista, un juego de jerarquías políticas, jerarquías raciales, donde obviamente están los amos, están los sirvientes. Entonces, hay 3 citas al respecto que vamos a mencionar, ¿no? Primero se les identifica, ¿no? Pepa, Juancho y Luis son los criados de la casa. Antuca es la china de la niña Jesucita. En otro momento pasa que este Juan no llega, ¿no? Tiene que llegar con unos paquetes, pero al parecer se extravía, ¿no? Dice, pero señorita, dijo Antuca, no, Juan nunca ha venido a Mancaes. Le dirían que allí era. O sea, este sirviente nunca ha salido a aparecer de la casa, no conoce otro escenario, ha sido reducido solamente a este espacio doméstico, se pierde al parecer. Y como señala Flores Galindo, era muy común en esa época que los sirvientes se perdieran. Por ende, era muy común siempre encontrar avisos en el comercio que se decía, se busca sirviente, se busca cholito, como él va a decir más adelante. Entonces vemos que estos sirvientes son sujetos que no existen por sí mismos. Ahí es increíble la manera en la que este futuro, esta Lima de 1943, mantiene sus principios coloniales. Por eso, mañana, como veremos, se aplica también esta idea que dijo Robert Schwartz sobre las ideas fuera del lugar. Se refería a cómo en Brasil en el siglo XIX convivía un liberalismo muy progresista, una visión de esclavitud. Y en otro momento entendemos que se dice lo siguiente refiriéndose a este otro sirviente que se llama Luis. Y se dice, Luis probablemente habría tomado su ración en las pulperías por donde pasó, porque ya no veía nada. Se refiere pues a de que este Luis ha tomado, es también un estereotipo de un sirviente que es ebrio, que es alcohólico. Entonces, vemos estas jerarquías. Antuca es llamada la china, ¿no? Parece la nana de esta niña. Luego tenemos a este Juan, que no conoce Lima. Luego tenemos a este Luis, que es un alcohólico. Todo esto refuerza estereotipos raciales y refuerza la noción de subalternos de estos sirvientes. Y aquí es importante volver a Flores Galindo, buscando un Inca, específicamente el capítulo República sin ciudadanos. Señala Flores Galindo sobre los sirvientes. De aparente paternalismo permitía disponer de trabajo gratuito o justificaba el recurso a castigos físicos. No sabemos exactamente cuál es la condición de Chepa, Juancho, Luis y Antuca, pero sí hay un paternalismo que está reforzando su inferioridad. En otro momento, Flores Galindo acota. El racismo no solo tenía que ver con una interpretación de la historia peruana o con proyectos políticos, también formaba parte del entramado mismo de la vida cotidiana. Estaba presente en el ámbito doméstico, se aprendía desde temprano. Y él se va a referir que no solamente podemos entender el racismo a partir de las políticas elitistas, ¿no? Todos esos espacios arruinados, la exterminación del arrabal, la construcción de la modernidad, sino dentro de los espacios domésticos, donde, como él dice, día a día, desde temprano, se están aprendiendo estas jerarquías raciales. Obviamente, como hemos podido ver, infelizmente, esto se reproduce a diario, como ha pasado con esta pseudoautora Maki Miro Quesada, ¿no? Y obviamente ella podría ser la digna representante de esta Lima pensada por Portillo. Más, Portillo podría pensar que Maki Miro Quesada sería una ciudadana ejemplar de su Lima de 1943. Entonces, tenemos que ahondar por eso en este texto, y este texto es tan problemático porque defiende y avala un proyecto de colonización.
esto, ya para concluir, vamos a las conclusiones. Las conclusiones principales. Cusco de aquí a 100 años cuestiona el centralismo de las élites limeñas, y para poder realizar este cuestionamiento, esta crítica, se recurre a un tono paródico y también hay una reivindicación de la provincia. Pero, ojo, no es una reivindicación de sujetos indígenas, es una reivindicación de las élites regionales. En la siguiente parte, el mundo andino se recobra, es el incanato. En el espacio futurista no existen sujetos indígenas, sino solamente pueden existir como subalternos. El incaísmo fue una traducción exotista para los letrados, es decir, era una forma de poder recurrir a una peruanidad, de poder defender su propio acervo cultural, pero significaba establecer una dicotomía. Los incas sí, los indios no, como diría Cecilia Méndez. Finalmente, las jerarquías raciales no solo son visibles en el plano político del centralismo liberal, no solamente podemos pensar en un macroproyecto, en la construcción de esta gran nación, sino también en un sentido, como diría Foucault, de la micropolítica, donde están los espacios domésticos. De esta forma, a partir de espacio doméstico y espacio público, de proyecto nacional, de casas y paseos como los de Mancaes, podemos ver el racismo, la colonialidad, caracterizan a Lima y al Cusco en 1943. Eso es todo por mi parte hasta el momento. Ahora vamos a continuar sus preguntas. Tenemos unos 30 minutos para establecer preguntas. Voy a salir de la pantalla y vamos a ver ahora qué preguntas son las que ustedes tienen. A ver, en un segundo, quiero ver las preguntas. Ok, acá están las preguntas. Ok, una pregunta dice, vamos a ver, las voy a ir leyendo, ¿ok? Aquí está con respecto a Lima de aquí 100 años. Lima era todavía una ciudad letrada. Ok, Danilo Efraín Jara dice lo siguiente. Ahora que has mencionado arandismo, ¿también Arthur era un frener? Sí, yo considero que sí. Esa fue una lectura que se sugirió, Benjamin. Y básicamente la ligazón, para hacerlo bastante simple, la noción de frener estaría ligada con el consumismo, ¿no? Entonces, este cuerpo está entrando en contacto con la mercancía de la ciudad. Yo creo que esa es una de las cosas más interesantes, y también está el frener como caminante, ¿no? El sujeto que está en constante ir y venir, que accede a un conocimiento a partir de la ciudad, pero su aproximación a la ciudad, a mí, desde ese sentido, es una aproximación para consumir. Y por lo mismo, él mismo es parte de este proceso de mercancía, ¿no? De la producción de la mercancía. Él también, como caminante, es un producto de esa producción. Aquí está Dante Villafuerte, señala, me parece sugerente que cuando cita a los omaguinos, que es una lectura fantástica cuando se descubre el río Amazonas, es armonía y cargos acentos melodiosos de nuestra música. Claro, pues esa es una cita que yo tenía, al final no la incluí. Exagera también, ¿no? Exagera, forma parte de esta visión, y creo que aquí, en Cusco, de aquí a 100 años, si lo queremos leer desde una visión utópica, entonces ahí vemos cómo la utopía es una exageración, es un mundo que quiere ser irreal. Carlos ya se da cuenta de esto y comienza a exagerar y exagerar para demostrar que ese proyecto obviamente no funciona, no tiene sentido, que eso lo satiriza.
Vamos a continuar. Vamos a ver. Danilo Efraín vuelve a señalar, tanto la visión de Portillo como la de Palma coinciden en su visión del indio, con todas sus deficiencias. Ambos reivindican su incaísmo exotista. El proyecto de nación era coincidente, ¿por qué Portillo no fue aceptado como escritor legitimador de un orden criollo como sí lo fue Palma? Bueno, ahí yo creo que lo que podemos hablar es a partir de lo... Bourdieu puede ser útil. Voy a poner un ejemplo contemporáneo. Como ustedes saben, ahora en la red literaria acaba de salir una entrevista que hizo la investigadora Sheridan Medina a Tulio Mora. Y esta entrevista fue respondida por los principales representantes del movimiento Cloaca, ¿no? Mazzotti, Santibáñez, críticos cercanos a ellos, como el profesor Ulises Juan Ceballos Aguilar. Entonces, este debate es muy interesante y lo podemos encontrar a partir de tu pregunta. ¿Por qué un escritor sí es considerado y por qué otro escritor no? Yo considero porque obviamente hay grupos de poder, y eso lo analiza muy bien Bourdieu, las reglas del arte. Entonces, Palma, como escritor, los dos, podemos decir, tenían muchas afinidades. Pertenecían a una ciudad letrada, eran intelectuales, podemos decir que tenían ciertas afinidades políticas. Pero Palma es un autor que tiene mucha mayor influencia, tiene más contactos, ha logrado una mayor legitimación, asimismo ha sabido negociar y mover mejor sus fichas políticas. Mientras que Portillo va quedando como un personaje más a la sombra, con sentido político. Entonces ahí tiene sentido lo que diría Alex. Mientras el escritor tiene una resonancia política más amplia, defiende un proyecto nacional más amplio, entonces su narrativa va a ser mucho más distribuida, va a tener una mayor circulación, se va a convertir en un ícono, como lo que pasa con Palma. Palma es un ícono nacional porque representa lo que ciertas élites deseaban. El proyecto de Portillo en la ambigüedad, yo creo, por dos motivos. Uno, por la escasa calidad literaria del texto. Cusco, mucho mejor en ese sentido creativo, imaginativo. Y porque el mismo Portillo no logra diseminar más su obra narrativa. Entonces, hasta ahora no tenemos una sección de obras completas. Bueno, lo que yo estoy haciendo ahora sí, ¿no? Que viene con los otros textos. Pero hasta ahora es un autor marginal. Su proyecto político, al parecer, no funciona. Que no, lo que queríamos no era necesario, lo que se quería en ese entonces no era necesariamente pensar en el futuro, sino buscar esta nostalgia colonial, cual refuerza la noción de Arcadia colonial, como ya habían señalado Salazar Bondi, y como también le criticaría Mariátegui a Alma. Ok, entonces, con esto la referencia que hacía en relación al conflicto este que se está generando entre Acero y Cloaca, ¿no? A partir de la entrevista a Tulio Mora, es de que hay grupos de poder dentro de la misma narrativa, dentro de los mismos círculos literarios. Entonces, la literatura no tiene que entenderse solamente como el proceso de escritura influenciada por las musas, como se podría decir a partir de Platón, sino como autores que están envueltos en redes de negociaciones, redes de idas y vueltas, argollas en ocasiones, conflictos políticos en otros casos. Ok, tenemos otra pregunta de Cristian Gómez que es aquí. Hay un momento en que Carlos de A manifiesta que Arturo no describe las mejores morales. Bajo esa premisa, Cusco de 1943 tendría un alto grado índice de moralidad. Esto no se contradice con las normas del emperador Portanqui Inca, lo de cortar el puño, despellejar de pies a cabeza. Claro, ese Cusco de Portanqui Inca, ¿no? Y en la parte final, cuando se señalan cuáles son las leyes que él da, creo que es una vuelta a un pensamiento conservador.
¿no? Pensamiento conservador que obviamente no es incaico, no tiene nada que ver con lo incaico, sino es el pensamiento de los políticos conservadores del momento. Y mañana lo vamos a ver con más detalle. Cusco se volvió un centro conservador muy importante y por eso Gamarra logra tantos adeptos. Entonces, comienzan las superposiciones de las traducciones culturales. Ese Portanqui Inca, del que se estaría hablando, en realidad sería el modelo de un gobernante conservador, dentro de lo que se entiende como conservadurismo en la Lima y en el Cusco de aquellos años. Eso yo considero que no es exactamente una representación del mundo incaico, es una superposición donde se están camuflando miradas. Y claro, obviamente se trata de una rigidez, y al mismo tiempo creo que también tiene que ver con esta exageración. Entonces, como vemos, esa pequeña parte nos presenta una exageración, nos presenta una adaptación, nos presenta un proceso de camuflaje de los conservadores. Lo que me refería con exageración es de que, claro, este Portanqui Inca se asemejaría a una especie de gobernante mágico cruel, ¿no? O sea, su crueldad es remarcada, lo cual genera este respeto. Y la dimensión, la extensión de esta crueldad es equivalente a esa descripción exagerada de Cusco, ¿no? Que tiene infinitas bibliotecas, que tiene infinitas óperas, cuyas pirámides son más inmensas y en un momento que dice, harían dar a las pirámides de Egipto como pigmeas. Es decir, todo ese discurso está envuelto de un tono de exageración que quiere convertir a Cusco en un escenario maravilloso, mágico. Ok, tenemos luego aquí Fidel Eduardo Chaparro señala, en la sexta parte de Lima, de aquí a 100 años, también se muestra el adoctrinamiento de los sirvientes de doña Silvestre por el fraile y el capellán, claro, de esa familia, haciéndoles entender sobre la religión y sobre el conocimiento. Por favor, ¿podría citar los autores que toman el aspecto de la traducción cultural? Ok, perfecto, sí, es toda la razón, Felipe. También está la religión inmersa. Obviamente luego ahí hay un conflicto, ¿no? Porque este narrador, Arturo, critica, ¿no? Cuestiona a estos frailes católicos. Y ese es otro discurso que tiene que ser entendido en toda la disputa entre los católicos y los protestantes en ese entonces. No olvidemos, ahí podría ser útil este dato del biografismo, que Portillo era masón. Entonces, él está apelando por una libertad de cultos y está dentro de su enfoque de crítica los clérigos católicos. Sobre los autores que trabajan la traducción cultural, te reitero, está Homi Bhabha en Lugar de la Cultura. Puedes ver aquí este otro, traducir otro, Ovid Carbonell Cortés. Luego está Lal Saad, que tiene un texto sobre la traducción, la antropología británica. Luego te recomendaría a Eduardo Viveiros, que tiene un concepto sobre traducción, que lo llama traducción, equivocación controlada, lo llama él. Luego también podemos consultar a Mario Grasser, que es otro antropólogo, que habla sobre traducciones ontológicas, y Marisol de la Cadena, que también acuña y defiende ese término de traducción ontológica, translation ontology, logical translations. Cristian Gómez vuelve y reitera, ese conflicto entre grupos de poder en la literatura sería la cultura hegemónica, emergente y residual. Podría ser, podría ser un planteamiento. Yo creo que podríamos profundizar esas redes con más. Yo como siempre pensé cuando era estudiante en San Marcos, que nosotros necesitamos en nuestra tradición literaria no es hacer historiografía literaria. Historiografía literaria nos ha vendido una gran estafa. Y ahí, en ese sentido, los aportes de profesores como García de Hoya pueden ser superados, ya, estamos en un momento para superarlos
y poder realizar un trabajo como el que hizo Pierre Bourdieu en la Francia de Flaubert. Es increíble que haya sido un sociólogo francés que haya trazado mejor el sistema literario de la Francia del siglo XIX y solamente a partir de Flaubert en esa época. Entonces yo creo que ese es el modelo a seguir, podría ser muy rico para poder entenderlo. Y de esa manera volvemos, ampliamos con creatividad y con profundidad el modelo de Cornejo Polar, ¿no? Sobre los sistemas literarios. Entonces, yo creo que el modelo que tú señalas, Cristian Gómez, es interesante, pero podríamos ampliarlo más y eso sería tema de una mayor discusión. De momento podemos decir, volviendo a lo que se preguntó anteriormente, Palma es un autor que resulta ser un ícono, un rostro de la nación, porque se sabe insertar en lo que las élites de ese entonces querían que fuera la nación. Y por lo tanto el futuro no era la búsqueda, sino el pasado de raíz colonial, y que luego se va a extender hasta personajes como, por ejemplo, los novecentistas con Ribagüero a la cabeza. Bruno Alcántara hace una pregunta más. ¿Cuál es su interpretación de la mirada hacia Inglaterra en la novela? ¿Por qué el narrador prefirió optar las tendencias francesas que en la anglosajona? La novela de Inglaterra no es más que una isla, a pesar de comprobar historiográficamente la presencia comercial de los ingleses. Claro. Ahora, es una cuestión que merita una mayor profundización. Yo te agradezco ese detalle porque no lo había pensado sinceramente. Pero en esta cartografía de poder, yo creo que también se está invirtiendo los rangos de cierta producción. Se están invirtiendo los mapas. Y por lo tanto, se podríamos decir, él trata de plantear una utopía. También hay una crítica dentro de esa utopía, y sí podríamos avalar esa noción que acuñaba Bonifacio Uretas sobre la utopía. ¿Qué representa Inglaterra a esa época? Entonces, Inglaterra es un modelo económico que aparentemente no le conviene, o Portillo considera que no conviene, porque su visión de futuro es una visión que está más amoldada por un principio estético también. Entonces, le gana o le va ganando el modelo de Francia, modelo esteticista francés, y también las políticas francesas de entonces. Eso le va a generar como, vamos a mantener ciertos países europeos. Y es bien interesante que los países que emergen como centros de poder reales sean, por un lado, China, por otro lado, Rusia. Son sociedades que para entonces todavía son sociedades rurales, sociedades tradicionales. Entonces yo creo que ahí Portillo también está tratando de dejar de lado en su interés a ciertas culturas que considera no son beneficientes, no benefician un desarrollo de Lima. Entonces, Perú en este caso, es decir, para que Perú pueda llegar a ser una gran ciudad, un gran país, este otro país, que sería Inglaterra, tiene que desaparecer, tiene que reducir su potencia. Y como veremos mañana, con un poco más de atención, hay una redefinición de lo cosmopolita. Por supuesto, como tú señalas con gran acierto, ese es otro tema para ahondar. El modelo francés resulta ser un cosmopolitismo más interesante, un cosmopolitismo ruso o un cosmopolitismo chino. Entonces, de alguna manera, como las cosas van a cambiar en el futuro, y yo piensa, también tienen que cambiar los países de poder. Pero, como señalas, eso tendría que ser ahondado con mayor detalle de los contextos históricos de Inglaterra en ese entonces de 1843, y ahora mismo no tengo toda esa información. Pero es un punto en el cual se debe ahondar definitivamente. Señalas, Bruno, otra vez, dice Jorge Cornejo Polar, cuando comenta sobre la presencia de personajes ingleses en el costumbrismo, una técnica de perspectiva de contraste, es decir, como nuestras costumbres se distancian
antonímicamente con otras élites. Lo interesante de Portillo es que prefiere una tendencia más rusa-francesa que un liberalismo inglés. Claro, te doy la razón. Pero habría, como te digo, que ahondar en los motivos por los cuales él está tratando de apelar a Rusia, a China o a Francia, no a Inglaterra. Yo considero que él está tratando de crear un propio mapa, donde obviamente países emergentes, potencias emergentes, puedan llegar a dominar ese planeta, ese mundo del futuro, donde otros países, obviamente, caigan, sufren decadencia, lo cual va a facilitar que Lima pueda lograr ser un país representante de la modernidad en su máximo esplendor, ¿no? Porque al final en la sexta entrega, ¿no?, se ve que todas las naciones se rinden ante Lima, ante Perú, recibe dádivas, que recibe honores. Entonces, en medio de ese sistema, obviamente podemos apelar a una cuestión de competitividad también. No obstante, es un tema en el cual se necesita ahondar más. Ahora, ¿tienen más preguntas? ¿Alguien más tiene otra pregunta? Alex, por ejemplo, ¿tienes alguna otra consulta tú? Sí, algunas ideas que en realidad que me han surgido con respecto a todo lo que has dicho. Principalmente esta continuidad de ideas que se ven entrado ahí el siglo XX, ¿no? Con respecto al contraste de posturas en Cusco de aquí 100 años y en Lima de aquí 100 años. Principalmente que en Cusco de aquí 100 años se ve esta élite provinciana atacando o cuestionando la modernización superficial que hay en Lima, ¿no? En esta Lima de aquí 100 años también, que es algo que se ve entrado la década del 20, del siglo XX, ¿no? Está entre este mismo cuestionamiento entre el indigenismo y el vanguardismo. Esta crítica viene desde las provincias, ¿no? Vallejo, Churata, por ejemplo, están criticando al vanguardismo o al indigenismo que simplemente o superficialmente utiliza las máquinas para la creación poética, y que Lima no es un lugar donde la moral se ha desarrollado, ¿no? Esa crítica la hace, generalmente viene del indigenismo del sur, ¿no? Entonces, me queda todavía esta duda de qué matices puede haber específicamente entre las posturas encontradas de Lima y Cusco de aquí 100 años con respecto a esta dicotomía también que se da en el siglo XX, ¿no? De las vanguardias y el indigenismo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que ahí lo que ocurre, y mañana lo vamos a ver con más detalle, pero una pieza clave para esa perpetuidad de dicotomías es la derrota de un proyecto federal. Porque en las primeras décadas, Basadre es bastante acucioso en esa investigación, no se estaba pensando necesariamente en un gobierno centralista, sino federal, lo cual implicaba una mayor autonomía de las provincias. No obstante, cansados ya las élites criollas de todas estas revoluciones cautillistas, fuerzan el poder del Ejecutivo, y eso va a usar el poder del centralismo, que es el proyecto que finalmente gana. Y eso yo creo que va a ir repotenciando cada vez más la visión de una Lima hegemónica que va acumulando poder, que obviamente desatiende Lima y sus autoridades al resto de las poblaciones. Ahora, con respecto a los indigenistas, claro, si bien es cierto, los indigenistas también son letrados, hablan desde sus propias inquietudes intelectuales, ellos son testigos, ¿no? Sobre todo en Churata, que tú has investigado bastante, son testigos de una serie de abusos, de una serie de jerarquías, de una serie de injusticias sociales y raciales que tratan de denunciar. Es decir, ellos están cerca de la continuidad de esa colonialidad de poder que no ha desaparecido. Entonces, si de repente en Lima no hay esa noción de colonialidad o las élites no quieren ver eso,
los intelectuales de provincias, ¿no? Sobre todo los de Boletín Titicaca, señalan, sí, eso está ocurriendo. Es decir, han pasado tantos años, han pasado tantos siglos, pero todavía se mantiene la colonialidad del poder. Por eso yo hablaba que estos espacios coloniales no solamente hay que entenderlos como un espacio fijo en el tiempo, sino que atraviesan temporadas, ¿no? Atraviesan temporalidades. Y eso es de que, por ejemplo, cuando llega Mariátegui, se mantiene un poder de élites regionales que son alimentadas y son legitimadas por el centralismo limeño. Gracias, Alex. Acá tenemos otra referencia. Palma hace referencia al pasado como un esqueleto arcaico atavial a través de ficciones. Cadáver del Perú, un tanto organismo enfermo. Portillo sostiene que el Perú es un cadáver muerto, horrible, fétido. El cuerpo, como metáfora elegante, recuerda la idea del Estado como un cuerpo jerarquizado. Claro, bueno, ahí yo lo entiendo más a partir de Deleuze y Guattari cuando hablan de cuerpos sin órganos y de organismos, ¿no? Entonces, el organismo jerarquizado, estructurado, es un sistema, un espacio estriado, obviamente debido a todos esos procesos de jerarquización, termina en prisión. Y ahí es donde habría que ver otros sistemas de poder. Lo que pasa ahí es donde estaría Portillo. La solución de Portillo es el futuro. La solución de Portillo es una solución pensada para un cuerpo, para un organismo, que es el organismo o el campo de poder de las élites letradas. Es decir, es como ahora lo que está pasando con el coronavirus, y con eso vamos a ir cerrando un poquito. La solución que se plantea es para ciertos sectores de la población. Y, por ejemplo, estamos viendo, y hay que hacer más caso, hay que prestar más atención, lo que está pasando dentro de las comunidades indígenas, en la Amazonía especialmente, y eso también está ocurriendo en Brasil. Es decir, cuando pensamos en afectados, cuando pensamos en víctimas, en soluciones para estos cuerpos enfermos, pensamos en ciertos rostros, en ciertos sectores, en ciertos grupos sociales. Es lo mismo como ocurre ahora que ocurría en ese contexto. Si se está queriendo solucionar esta degradación, si estamos queriendo evitar a 1843 la continuidad del caudillismo, es para construir un país para ciertas personas, para ciertos ciudadanos. Y esas jerarquías van a ser las que van a llegar hasta un Mariátegui, hasta un Churata, hasta un Arguedas. Por eso yo explico que la colonialidad de poder no se reduce a un tiempo fijo, sino que atraviesa temporalidades. Ok, ¿tenemos alguna otra pregunta más? Tenemos unos 5 minutos para unas preguntitas últimas. ¿Ustedes tienen alguna pregunta? De repente, ustedes que tienen preguntas adicionales. Silvana Carrillo, ¿tienes alguna pregunta? De repente Cintia Marpartida, ¿alguno otro? Okay, si no hay preguntas, nosotros vamos a dejar nuestra exposición aquí. El día de hoy, como ustedes saben, hemos tratado de entender estas jerarquías raciales en Cusco de aquí a 100 años y también en Lima de aquí a 100 años, donde el objetivo principal ha tratado de ser desmenuzar, entender, aclarar cómo este proyecto futurista no es un proyecto maravilloso, un proyecto utópico, proyecto de la ciencia ficción, sino un proyecto que quiere legitimar, mantener, perpetuar jerarquías raciales. Incluso cuando se apela al incaísmo, ese discurso incaísta es exotista, es una traducción exótica, una traducción etnocéntrica. Mañana es nuestra última sesión. Mañana nuestra clase va a tratar sobre
la búsqueda de nación. Entonces, muchas de las preguntas que se ha hecho anteriormente sobre el liberalismo, caudillismo, proyectos de nación, mañana van a caer todos esos temas. Mañana nuestro principal objetivo es trazar un capítulo, una clase, mucho diálogo con la historia. Entonces vamos a dialogar mucho con Basadre, por ejemplo, vamos a dialogar con Sebastián Llorente, vamos a dialogar también con Francisco Ventura García Calderón, para poder entender ese sistema. Las lecturas que yo les he mandado, yo les recomiendo leer, por favor, dos principalmente. Por un lado, les recomiendo leer el texto de Robert Schwartz, Ideas fuera del lugar. También, por favor, el texto de Basadre sobre los caudillos. Que mañana vamos a tratar de ver finalmente cómo se aterrizan todas estas ideas en ese ideal de nación. Les agradezco mucho nuevamente por el interés, por las preguntas, por este diálogo creativo, por esta comunidad que estamos creando y la interacción a través del chat y sus aportes de día a día. Muy amables y buenas noches. Gracias por todo.